porque Él ha sido bueno. Él ha sido bueno conmigo, con mi esposa, con mi hijo, como familia. Ha sido bueno el Señor. Segundo lugar, yo quiero dar gracias al pastor, aunque él no está en este lugar ahorita, ¿verdad? Pero terrenalmente ha puesto la confianza en mí de poder traer el mensaje de la palabra esta mañana. Yo les vuelvo a repetir, como se los dije apenas un mes antes, el estar aquí contrae bastante responsabilidad. Bastante responsabilidad. ¿Por qué? Porque el enseñar no es solamente decir, oh, el hermano enseña, el hermano predica. ¿Sabe que eso, si lo hace uno bien, tiene una recompensa delante de Dios? Si lo hace uno mal, tiene una consecuencia delante de Dios. Amén. El apóstol Pablo dijo en una de las cartas: no se hagan muchos maestros entre vosotros, porque es una responsabilidad mayor. Amén. Lo decía en un principio, quiero darle gracias al Señor, darle gracias al pastor, porque se apoya en nosotros como sus consejeros, y uno le pide al Señor que lo fortalezca. ¿Por qué? Porque las fuerzas propias de nosotros no sirven. Amén. Desde que el pastor se me acercó y me dijo que si yo podría traer un mensaje este domingo, hermanos, nuestra responsabilidad empieza a crecer. Tenemos que preparar el estudio del lunes, tenemos que preparar el estudio del miércoles, tenemos que preparar el estudio de la palabra los domingos, y eso contrae bastante responsabilidad. Amén. Por eso le digo, enseñar no es fácil. Es una responsabilidad bien importante y bien delicada delante de Dios, porque depende de lo que yo le diga en esta mañana de parte del Señor, es como usted va a salir. Amén. Pero si yo le empiezo a hablar palabras de hombre, usted va a salir lastimado, ofendido, enojado. Amén. ¿Están todavía aquí? Amén. Vamos a hablar de la palabra. Amén. Vamos a hablar de ese profeta Jeremías. Amén. Allá en el Antiguo Testamento, este profeta, era un profeta, se llamaba Jeremías. En la iglesia de John Zion hay un guitarrista que se llama Jeremías, pero vamos a hablar del profeta Jeremías, no del guitarrista. Amén. ¿Cuántos están aquí? ¿Hay gozo? Pues demuestra ese gozo, hermano. Amén. Sonríen a los hermanos, dígale, gózate. La palabra nos va a hablar. Dígaselo con confianza. Amén. Gloria al Señor. El profeta Jeremías. Vamos a hablar de lo que el profeta Jeremías, el uso que Dios, de la manera que Dios usó a este profeta. Amén. Pero antes de eso, déjenme encontrarlo. Gloria a Dios. Glorifica al Señor. Aleluya. Primero vamos a ir al capítulo 32. Ahí vamos a estar leyendo una introducción hacia la palabra. Y después vamos a pasar al 33. ¿Por qué quiero enfatizar en esto? Comenzando del 32. Porque ahí dice, muy importante lo que dice allí. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Amén. En el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue en el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la casa que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo esta ciudad en mano, del rey de Babilonia, y lo tomará?
Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá está hasta que yo le visite. Y si peleareis contra los caldeos, no os oirá bien, dice Jehová. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo. Amén. Aquí tenemos un profeta quejón, un profeta que de todo se quejaba, un profeta que desde un principio, cuando el Señor lo llamó, le puso muchas excusas. Cuando el Señor vino y lo llamó, Él le dice: ay Señor, es que yo soy un niño y no sé hablar. Miren, hermanos, cuando la palabra narra esta palabra, cuando dijo el profeta Jeremías, es que soy un niño, Él no estaba hablando de un niño de 4 años. Él era un joven cuando el Señor lo llamó. Y le dijo: yo te daré por profeta a las naciones, ¿verdad? Y de allí comenzó esa lucha. Ahí comenzó algo del cual más adelante le llaman el profeta llorón. ¿Por qué el profeta llorón? Porque toda la queja cuando él venía delante de Dios era un lloro. ¿Por qué? ¿Por qué era un lloro? Porque la palabra que venía a Jeremías, esa palabra tenía que ser predicada, enseñada al pueblo de Israel. Un pueblo que se había desviado, un pueblo que había dejado las ordenanzas de Dios, un pueblo que ya no quería saber del Dios poderoso. Usted se imagina una persona que se ha acercado a Dios, que ha reconocido la palabra, pero en ciertas circunstancias se aparta. Ese corazón se vuelve duro como una piedra. Y cuando usted va y le habla de la palabra, esa persona lo que hace es vituperarla. Esa persona lo que hace es ensuciar la palabra, porque una vez ya la conoció, pero la dureza del corazón lo hace hablar mal de la palabra. Entonces, usted se imagina a este profeta, porque cada palabra que venía era un mensaje para el pueblo de Israel. Usted se imagina a este profeta y delante del pueblo, un pueblo duro de cerviz, un pueblo duro de corazón, un pueblo que no quería escuchar, un pueblo que ya se había desviado a hacer lo malo delante de Dios después de que miró los prodigios. Dice la palabra del Señor que ese pueblo en ocasiones sacrificaban a sus propios hijos a los dioses paganos. Usted se imagina a un profeta yendo a un pueblo, a una ciudad, y hablarles de la palabra, cuando esa gente tiene el corazón duro, y entregar a sus hijos en sacrificio a dioses paganos. Es por eso que el lloro del profeta, el clamor del profeta, era difícil para él. Pero ¿sabe qué? Hay buenas noticias. Nunca se dio por vencido. Nunca desertó, como decimos por ahí, ¿verdad? Militarmente. Nunca desertó de lo que el Señor le ordenaba para que él fuese a hablar. Por eso yo me quise enfocar en este capítulo 32, porque dice que vino la palabra de Jehová a Jeremías. Hermanos, no nos olvidemos algo. Él no estaba libre. Él no estaba libre. Porque si nosotros vamos al 33, ¿podemos ir al 33? Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez.
Escuche lo que está diciendo. La segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí la tierra, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de la casa de los reyes de Judá, derribadas con sus arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová. Y este lugar del cual dices que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombres, sin moradores y sin animales, ha de oírse aún voz de gozo y alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alaba a Jehová, los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrenda de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Decíamos anteriormente, esta palabra, cuando vino el profeta Jeremías, el profeta Jeremías no se encontraba libre. El profeta Jeremías literalmente estaba preso. Estaba preso por una profecía, el cual el Señor habló al rey Sedequías. Y le dijo que la ciudad iba a ser entregada a Babilonia. Por causa de esa profecía, por causa de esa palabra, el Señor le había dado a Jeremías, pero por causa de esa profecía, él estaba preso. Dice la palabra que estaba preso en el patio de la casa del rey. Usted se imagina un profeta de Dios. Usted se imagina una persona que lleva el mensaje, pero después de que llevó el mensaje, en lugar de salir victorioso, lo apresan, lo encarcelan. Y la gente pasaba y le injuriaba, ¿verdad? Porque dice que estaba en el patio. No estaba en una celda como las que hoy hacen. ¿Cuántos estaban en la cárcel? No levanten la mano. Pero ese momento no era un momento de felicidad. Y dice la palabra del Señor que vino por segunda vez a Jeremías. Pero esta vez le dijo: clama a mí. Clama a mí. Esta palabra de clamar tiene un significado bien que todos conocemos. Clamar es dar un grito de
buscando la ayuda adecuada. Cuando clamamos, cuando tenemos hambre, ¿cómo aclamamos nosotros? Usted dice, tengo hambre, hay algo de comer. O sea, sintiendo que se está desmayando, ¿verdad? Pero no, el clamor debe ser algo de desesperación. Y el Señor le dijo, clama a mí y yo te responderé. Miren nomás, el mismo Señor le está dando las claves. El mismo Señor le está enseñando de qué manera tiene que aclamar. Esta aclamación, tanto como para el profeta, era para el pueblo de Israel. El pueblo que estaba en pecado, el pueblo que estaba en desobediencia, en rebeldía. ¿A usted le recuerda algo en la actualidad de este pueblo? ¿A usted le recuerda, le trae algo a la memoria? ¿A usted le trae algo a la mente cuando dice, este pueblo rebelde? La aclamación que el Señor habla en el Antiguo Testamento es para que nosotros lo tengamos en cuenta en la actualidad. Ahora mismo, como dicen los puertorriqueños, ¿verdad? Ahora mismo. Pero ¿por qué no aclamamos? Y dice el Señor, y te enseñaré cosas ocultas. Te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces, dice. Cuando nosotros aclamamos a Dios, el Señor nos revela cosas. El Señor nos revela cosas que han sido ocultas por mucho tiempo. Pero ¿sabe cómo nos la revela? Aclamando. Aclamando. Si nosotros no aclamamos al Señor, yo le voy a ser honesto, el Señor no nos va a revelar las cosas que nos está prometiendo. El Señor no nos va a revelar lo que queremos saber. Pero si nosotros, escudriñando su palabra, nos damos cuenta que necesitamos aclamar. Escuche bien, aclamar. Aclamar. Si escudriñamos su palabra, nos vamos a dar cuenta que necesitamos aclamar. El Señor nos va a revelar cosas que no conocemos. ¿Por qué o por cuáles cosas está clamando? ¿Usted se ha preguntado? ¿Usted ha dicho, estoy clamando a Dios por esto? Y si volvemos al profeta Jeremías, él se encontraba en una situación bien crítica, ¿verdad? Él se encontraba en una situación que no todos vamos a clamar en esa situación. Cuando usted venía por el desierto, y lo voy a decir así porque yo no vine por el desierto, ¿verdad? Tampoco vine con documentos, ¿verdad? Pero no vine por el desierto. Lo voy a decir así. En ocasiones usted llegó a clamar, yo llegué a clamar al Dios que servía. Escuche bien, al Dios que servía. Pero si usted conoce la palabra y vino por el desierto, ¿usted llegó a clamar? ¿Usted en un momento de desesperación sintió que le faltaba la respiración y aclamó a Dios? Y en ese clamor usted, ¿qué le dijo? Porque muchas personas, he escuchado testimonios, dicen, cuando venía por el desierto, así me faltó para quedarme ahí, pero clamé a Dios y le prometí. Y aquí estoy. Pero fuera de la iglesia, fuera de creer en el Señor. Pero él aclamó, dice. Y cuando vino esa palabra a Jeremías, esa palabra, parafraseando esto, se lo puedo decir de esta manera: se llenó de gozo. Esa palabra lo fortaleció, porque en un momento de desesperación comenzó a clamar. Y cuando viene ese clamor, hermanos, hay una liberación. Cuando nosotros aclamamos,
hay una liberación espiritual. Por eso es importante que aclamemos. Que aclamemos. ¿Por qué? La Biblia nos enseña muchos párrafos en el cual personajes de la Biblia aclamaron. Porque la aclamación a Dios trae un resultado, hermanos. Miren, el profeta Elías, dice la palabra del Señor, que se sintió en un momento de morir. Y él aclamó. Dice la palabra del Señor que el profeta Elías caminó mucho tiempo y llegó debajo de un enebro y se sentó. Y dice que se sentía morir. Pero cuando él aclamó, ¿usted sabe lo que le apareció a ese profeta ahí? ¿Sabe lo que el Señor le envió? Ustedes se están preguntando, una pizza, unos tacos. Hermanos, lo que le apareció ahí fue la mano del Señor levantándolo con una torta, dice. Se le apareció el ángel de Jehová y le trajo una torta, dice, y le dijo: come y bebe, que el largo camino te espera. O sea que no era terminar allí. Tenía que comer y beber para poder seguir. ¿Estamos bebiendo del Señor para poder continuar? ¿O qué estamos haciendo? Porque hay veces sentimos desesperación y venimos al templo y queremos encontrar esa paz por medio del predicador. Pero déjenme le digo algo: por medio del predicador usted no va a recibir nada. Pero si usted se enfoca en la palabra, si usted se enfoca en llenarse de ese alimento espiritual, usted va a salir lleno. Pero si aclamamos, la palabra es aclamar, la palabra es pedir. Ahora, ¿usted por qué cree que el profeta Jeremías iba a clamar? ¿Por liberación? Cuando él sabía que el Señor podría librarlo de esa cárcel en cual él se encontraba. Él estaba pidiendo por el pueblo, que el pueblo pudiera aclamar, que el pueblo pudiera juntamente con él levantar ese clamor a Dios. Porque usted escuchó lo que la palabra dice más abajo, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas ocultas que el pueblo no conocía que Jehová podía hacer? Más abajo lo dijo, yo lo estuve leyendo. Si usted puso atención, lo detuvo y lo agarró y lo atesoró. Y si no, y si usted tiene más deseo, al rato lo va a leer. Porque déjame leer una cosa: hoy no hay prisa. Hoy no hay prisa, hermano. Ese me da gozo a mí. No hay prisa. Porque después que yo me vaya de aquí, los hermanos pueden seguir y yo me voy a gozar. Amén. Entonces, ese clamor, el cual el Señor quiere que nosotros exclamemos en nuestra garganta, es una búsqueda, hermanos. Es algo que tenemos que anhelarlo. Algo que tenemos, ¿cómo me explico, hombre? Como dice la palabra del Señor, desearlo como un niño recién nacido de la leche que no está adulterada. Así tenemos nosotros que desear y que clamar al Señor. ¿Por qué? Porque cuando un bebé está pequeñito y siente hambre, hermanos, busca esa leche. Y nosotros no buscamos nada, hermano. Nosotros nos queremos conformar solamente con sentarnos en este lugar y recibir la palabra del que está enfrente y se acabó de ir para afuera. Y no aclamamos a Dios. No lo vemos de una manera como necesidad. Lo vemos de una manera pasajera. Está bien, si lo agarré, bueno, y si no, pues para el próximo domingo de repente predica lo mismo. Eso no es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Nosotros necesitamos aclamar, enseñarle a las personas que llegan por primera o segunda vez, o que tienen aquí un mes, 2 meses, 3 meses, enseñarles
hermana, tú tienes que aclamar si tienes un problema en tu hogar. Tú tienes que aclamar si tu esposo no quiere ser convertido. Tú tienes que aclamar al Señor si tu familia se te está haciendo rebelde. Porque es aclamar, eso es pedirle a Dios. Hermano, hermana, si tú vas con el vecino, con la vecina y le dices, mira, mi hijo es así, ¿sabe lo que le va a decir la vecina y el vecino? Llámala a correccionar y te lo van a corregir. Mentira del diablo, se lo van a hacer más rebelde. Pero ¿sabe por qué hacemos eso? Porque no nos cuesta venir delante de Dios y decirle, Señor, mi hijo está pasando esta situación, mi hija está pasando esta situación, Señor, necesito que tú me ayudes. Y dice la Biblia que Él enseñará cosas que nosotros no conocemos. ¿Y qué son esas cosas que no conocemos? Nuestra mirada está solamente de aquí hacia allá, no está muy al alcance, muy largo el alcance. Y creemos que nuestros hijos, nuestras hijas no van a cambiar. Pero lo que el Señor dice, lo que yo te voy a enseñar es lo que tú no puedes ver. Y lo vas a ver con tus ojos si aclamas a mí. Por eso es importante la aclamación. Amén. Usted se imagina, lo vuelvo a repetir así, se imagina a este profeta preso y que venga la palabra por segunda vez, dice la palabra, a Jeremías, en donde se encontraba él, un profeta que se quejaba. Aparte de que se quejaba, mire dónde lo tenían. La Biblia dice que muchas veces lo pusieron en un cepo, un hoyo, un pozo. ¿Y usted se imagina un pozo? Un pozo abandonado, un pozo donde hay olor a pudrición, agua podrida. ¿Usted se imagina pasar en ese lugar? Un profeta él mismo podría decir, bueno, si Dios me habla, Dios me usa para llevar la palabra, ¿por qué yo paso estas situaciones? ¿Por qué? Porque no importa en qué situación estemos, si Dios te va a usar, Dios te va a hablar en la situación que te encuentres. En la situación que nos encontremos, Dios te va a dar la palabra. Lo único que Dios quiere es la obediencia de cada uno de nosotros, para que podamos llevar ese mensaje. Pero necesitamos ¿qué? Aclamar. Aclamar. Hermanos, si nos podemos irnos a otros pasajes bíblicos. Yo no quiero llevar a Jonás. Ese libro todos lo conocemos, hermanos. Yo creo que el que no lo conoce, hasta los niños, hasta los niños. Mi hijo a veces me dice, papi, ¿y Jonás le trajo un pez? Pues sí, la desobediencia, le digo. Entonces ellos conocen ese libro. Los maestros les hablan de Jonás. Hay un cantito que dice, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Yo me lo aprendí por mi esposa, ¿verdad? No porque lo había conocido de niño. Pues vamos a Jonás. Amén. Glorifica al Señor, hermanos. Glorifica al Señor porque Él está en este lugar. Usted no lo puede ver, pero si usted lo busca lo va a sentir. Amén. Es importante que nosotros, cuando estamos en esto, en una pausa, vamos a ponerlo así, usted tiene que glorificar a Dios. Y lo digo tiene porque es nuestro deber de glorificar el nombre del Señor. Porque en nuestros labios dice la palabra del Señor que no pueden estar callados. Amén. Tenemos que glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él merece la gloria, Él merece la honra. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso Señor. Y podemos decir esto. Muchas de las veces, hermanos, creemos, digo, porque eso es lo que nosotros creemos. Cuando viene la palabra del Señor, a nosotros digo, y el Señor nos manda, el Señor nos habla. Déjame leer una cosa. Cuando el Señor habla, no es para que usted se lo guarde.
Cuando el Señor habla, no es para que usted lo empodegue. Sí me doy a entender. Cuando el Señor habla, no es para que usted lleve y lo meta debajo de la almohada y solamente usted lo converse con la almohada. Cuando el Señor habla, esta palabra tiene que ser llevada al pueblo que está necesitado. Amén. Y vemos al profeta el profeta Jonás. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Se las puedo hablar en 2 minutos. Pero si nos enfocamos solamente en lo que el Señor hizo cuando aquel Jonás fue echado al mar, dice la palabra del Señor que el Señor tenía preparado un gran pez. Miren, los historiadores no han podido investigar qué tipo de pez era. Algunos que pintan libros lo ponen como una ballena, lo ponen como, porque es un pez grande. Es un pez que puede medir hasta 30 metros de largo, pesar 40 o 30 toneladas. Y muchos historiadores y muchas personas que dibujan para los niños les ponen una ballena, pero la Biblia no dice qué tipo de pez era. La Biblia dice que el Señor tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, ¿verdad? ¿Por qué tan serios, hombre? Y dice la palabra del Señor, dice, lo más interesante de esto, cuando el pez tragó a Jonás, ¿qué hizo Jonás? ¿Usted se acuerda qué hizo Jonás? Aclamó a Dios. Aclamó. Estamos hablando de aclamar, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que Jonás no le hizo caso. Conocemos la historia, bla, 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 pero al fin de cuentas no se escapó. Cuando él dijo a los tripulantes, le dijo, echen al agua y se va a calmar la tempestad. ¿Sabe lo que Jonás creía? Me echan al agua, nado unos cuantos metros y salgo a la playa. Pero él no contaba que el Señor tenía un gran pez para que lo tragase. Lo más interesante es que dice la Biblia que Jonás aclamó. Y lo más bonito de esto es que dice la Biblia que el Señor mandó al pez y lo vomitó allí cerquita de Nínive. Allí estaba nomás en la playa. ¿Usted se imagina que lo hubiera hecho vomitar a 30, 40 kilómetros de Nínive? Cuando conocen a un profeta enojón, rebelde, usted ve, ¿qué hubiese hecho Jonás? Señor, ¿por qué me mandaste que me vomitara en este lugar? Pero hermanos, enfoquémonos en la aclamación. Mira el resultado de aclamar. Jonás se encontraba en una situación no agradable, en una situación en la cual reconoció el poderío de Dios, porque dice que las algas rodearon mi cabeza, dice. ¿Qué algas estaba hablando? Lo que ese animal había comido, ¿verdad? Y reconoció el poderío de Dios, y dice la Biblia que aclamó. Y el pez fue y lo vomitó a la orilla del agua. Pero, ¿qué resultados trae aclamar? ¿Usted está aclamando? ¿Usted está poniendo la situación que está viviendo en manos de Dios? ¿Usted está aclamando por la situación que lo está abrumando? Venimos a este lugar. Venimos, cantamos, escuchamos la palabra, pero si no aclamamos por la situación que nos está abrumando, hermanos, vamos a salir del mismo modo como entramos. Porque
cuando tenemos una situación familiar que no nos permite adorar, hermanos, si no entregamos esa situación a Dios aclamando, Dios no la puede recibir, no la puede quitar, y por lo tanto no vamos a poder adorar a Dios. Es importante que cuando entremos por esa puerta, desde el momento que entramos, le digamos al Señor: te entrego mis cargas. Señor, tú sabes de qué manera llegué a este lugar. A lo mejor llegamos a penitas porque traigo una preocupación, pero si usted le entrega al Señor eso, entrando en esa puerta, usted se va a gozar. Usted se va a gozar. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros no sacudimos las cargas que traemos, si nosotros que nos paramos en este lugar no nos descargamos, no nos quitamos ese peso de encima, hermanos, el trabajo nos abruma, el trabajo nos pone preocupaciones, pero si venimos con esas preocupaciones y no las entregamos al Señor antes de subir ahí, hermano, si la iglesia trae preocupaciones, nosotros vamos a complicar más el asunto. Es necesario que nosotros primeramente, antes de todo, tenemos que dejar las cargas abajo. Porque con cargas no podemos alabar a Dios. Con cargas es difícil. Hermanos, si sin cargas es difícil, usted imagínense con carga. Imagínense tener una carga, algo que nos está opresionando, que no permite que alabemos a Dios con toda libertad. Y la Biblia nos dice: si estás triste, ¿qué dice? Si estás triste, alaba a Dios. Entonces, si estamos tristes, ¿por qué no alabamos a Dios? La tristeza es algo natural del ser humano. Pero con todo y eso, la Biblia nos dice que alabemos a Dios. ¿Por qué no hay una adoración a Dios mutua? Una adoración completa. Porque nosotros no aclamamos al Señor. Nosotros solamente nos enfocamos en dejar que el hermano cante, la hermana cante, el grupo de alabanza toque, y es todo lo que nosotros dejamos que pase nada más. Pero no nos involucramos en una adoración completa a Dios. Porque, ¿qué dirá el hermano? ¿Qué dirá mi hermana si el tiempo de estar cantando se me sale un gallo y se va a reír de mí? Si mi voz no es buena para cantar, hermano, si su voz no es buena para cantar, usted puede adorar con sus manos. Usted puede adorar a Dios con sus manos, con sus pies. La Biblia dice en el Salmo 150: y todo lo que respire, alabe a Jehová. Y yo les aseguro que todos aquí estamos respirando. Pero cuando venimos a este templo a adorar a Dios, no hay una adoración completa, porque nosotros no estamos aclamando para que el Señor lleve nuestras cargas. Y dice la palabra que Él enseñará cosas ocultas que nosotros no conocemos. Hermanos, si nosotros comenzamos en este templo a adorar a Dios en una adoración completa, Dios nos va a enseñar por medio del Espíritu Santo algo que nosotros no hemos visto en esta iglesia, en este templo, perdón. El derramamiento del Espíritu Santo. Y eso es algo que está oculto para nosotros porque no lo hemos visto, porque no estamos aclamando a Dios. No estamos aclamando al Señor. Vamos a pasar muchas pruebas, vamos a pasar muchas cosas por hablar la verdad. Hermanos, por hablar la verdad, Jeremías estaba preso. Por hablar la verdad, el apóstol Pablo fue preso, casi se podría decir toda su vida, hasta que fue muerto, por hablar la verdad. Pero nosotros no podemos hablar la verdad
palabra. Usted podrá decir, yo no necesito que Dios me revele su palabra porque está plasmada en un libro. Sí, ahí está la palabra, pero si no la escudriña, usted no va a saber de qué Dios le está hablando. Necesitamos aclamarle a Dios. Dice la palabra, aquel que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Pero nos conformamos solamente con lo que nos enseñan el domingo, el miércoles, y los que como algunos hacemos una célula, con eso nos conformamos. Después que termino la célula, tengo mis quehaceres personales. Me siento, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Porque no hay un deseo personal de decirle al Señor, Padre, yo necesito la sabiduría porque estoy falto. Cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la circunstancia de poder darle a un hermano, a una persona de afuera, una palabra, no tengo. No tengo esa palabra. ¿Por qué? Porque estamos faltos de sabiduría. Y muchas de las veces, miren, nos cuesta aclamar porque no tenemos la práctica. La lectura de la palabra es una práctica. La oración al Señor es una práctica. El ayuno es una práctica. Hermanos, todo en nuestro entorno, lo que hacemos es una práctica. Si usted no puede cantar y usted dice, Señor, yo quiero cantar, y usted viene y se para aquí cada viernes y le dice a los hermanos, yo quiero cantar, ¿me ayudan a que mi voz sea moldeada? Y si usted dice, yo quiero hacerlo, el Señor le va a ayudar. Porque el deseo suyo está primero, poniendo a Dios de por medio. Amén. Pero como no aclamamos, como no nos interesa pedir al Señor las cosas que necesitamos, estamos como estamos. Un ejemplo. ¿Cuántos son padres aquí? Yo levanto mi mano, ¿verdad? Cuando vienen nuestros hijos, nuestras hijas que están pequeñitos y te dicen, papi, cómprame una paleta. Y le dice uno, no, porque el dulce te daña los dientes. Ándale, cómprame una paleta. No. Y el chamaco se pone una revolcada de coraje y le da vuelta y se va y se regresa y usted lo está viendo. Está bien, ve, cómprala. Hermanos, ¿sabe que con Dios es lo mismo? Si usted viene y se postra aquí al Señor y usted le pide, usted le clama, usted le está pidiendo por la situación que está viviendo, usted está llorando delante del Señor, dígame, ¿el Señor no se va a conmover? El padre se conmueve con su hijo o con su hija cuando se le pone que quiere y dice y quiero. Y se conmueve el corazón. Y dijo el Señor Jesús, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas, cuánto más mi Padre que está en los cielos. Cuando venimos delante de Dios, nos postramos delante del Señor por la fe y le clamamos, le pedimos y le lloramos, el Señor contesta. Por eso Él dijo, clama a mí, clama a mí. Esta palabra, para los que todavía tienen esa mente que es el Nuevo Testamento y que el Nuevo Testamento no tiene que ver nada con el Nuevo y que somos de la gracia, no somos de la ley. Hermanos, esta palabra está puesta todavía porque nos está hablando aquí. Nos está hablando a nosotros. Nos está hablando a nosotros. Amén. Si esta palabra no fuese para los que están bajo la gracia, el Señor mismo Jesús lo hubiese dicho, yo vine a quitar la ley. Pero Él dijo, yo no la vine a quitar. No. Vine a cumplirla, a hacer que se cumpla.
Por eso, discúlpenme a aquellas personas que creen que el Antiguo Testamento no es para los que están bajo la gracia, me van a tener que perdonar bastante, pero no es así. El Antiguo Testamento es una confirmación del Nuevo Testamento, y lo hemos visto y lo hemos hablado los que asistimos a las células, lo saben. Es una confirmación del Antiguo al Nuevo. En el Nuevo y el Antiguo están encerrados los dos, porque en el Nuevo se vino a cumplir lo que estaba escrito en el Antiguo. Amén. Amén. ¿Estamos ahí todavía? Amén. ¿Todavía me aman? Amén. Amén. Hermanos, con todo mi corazón se los digo. Si nosotros aclamamos, buscamos a Dios, Dios nos va a contestar. Pero no se equivoque, es el tiempo de Dios, no el tiempo del hombre. Cuando viene la palabra del Señor, obedezcamos, porque ahora es el tiempo, no después. Amén. El aclamar a Dios trae buenas consecuencias. El aclamar a Dios nos va a dar a conocer el Señor las cosas ocultas que nosotros no hemos visto. Amén. No hemos visto una persona que se levante hablando en lenguas. No hemos visto una persona que traduzca, que sea un intérprete en la lengua humana, angelical. No hemos visto eso todavía aquí en este templo. Dije todavía. Lo vamos a ver si nosotros aclamamos a Dios. Lo vamos a ver si buscamos a Dios. Si nosotros no buscamos a Dios, hermanos, vamos a ser la misma iglesia como estamos siendo ahora. Y ser esta iglesia como estamos ahorita es bueno, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que le aclamemos. Dios quiere que nos olvidemos de las cosas que nos rodean afuera, que nos quitan la paz, que nos quitan el tiempo para servir a Dios. Y no estoy hablando de un trabajo, porque no es el trabajo. No es el trabajo. Estoy hablando de cosas que nos quitan el tiempo para servir a Dios. Por ejemplo, la tecnología, que muchas veces lo hemos hablado. Y si voy a hablar de tecnología, encierra todo lo que es tecnología. No es malo si la sabemos usar. Pero si nos dejamos que la tecnología nos use a nosotros, ese es el problema. Amén. Pongámonos de pie.